Dios los bendiga en esta preciosa mañana. God bless you this morning. Es una bendición y un privilegio estar con ustedes. It is a privilege to be here with you today. Bueno, soy originario de San Luis Potosí, México. I was born in San Luis Potosí, Mexico, Mi esposa de Laredo. and my wife from Laredo, Y bueno, Texas. los dos de alguna manera hemos crecido en el Evangelio. And both of us, we've been born in the Word. Nuestros padres Our han sido parents, pastores, both our parents have been pastors, ministrando. ministering. Mi suegro, que ya está con el Señor, My father-in-law that is in heaven with the Lord. él fue un evangelista bien entregado a las almas en México. He was a minister that gave himself to the world and to the internationals. Y bueno, crecimos dentro de la iglesia And we were born in the church. y por eso es que también ahora pues somos una familia ministerial And now we are a ministerial family. en donde desde muy temprana edad As a very young fuimos age, expuestos a vivir en la palabra. we were exposed to the Y word. no hay mejor herencia que eso. And there's no better inheritance Le doy than gracias that. a Dios por el privilegio que nos dio So we give God grateful that He has given us this de privilege caminar con nuestros padres, to be able to walk with our parents, experimentar con nuestros padres. experience with our parents. En muchas ocasiones In many occasions, salí con mi padre a evangelizar I went out doing outreach en to los my pueblos father rurales in the outskirts of the city. y era algo maravilloso It was something beautiful que aun a pesar de tanta ignorancia de Dios, that even though we were ignorant in a lot of things of the Lord, la misericordia del Señor, the blessings of God, su grande amor His great se love, mostraba en grandes milagros que Dios He hacía. would manifest in great miracles. Y le doy gracias a Dios por esta So oportunidad. I give God this, grateful for this opportunity. Y bueno, no se diga mi esposa, My wife, que ella en México iba a las plazas that she in Mexico would go to the public places. y desde chiquita cantaba. As a very young girl, she would sing, Y mi suegro y mi suegra, and my father-in-law and mother-in-law, ellos tocaban they would play instruments. y mi esposa con su hermano My wife with her brother, cantaban en las plazas. they would sing in those public places. La gente se acercaba The people would come y cuando ya estaban cerca, and when they were close, mi suegro my father-in-law, les comenzaba a predicar del he amor would de start Jesús. then witnessing about the word to them. Es algo maravilloso It is something beautiful saber que hemos sido llamados knowing that we have been por un called Dios maravilloso y by a especial great God a tiempos como este. in times like this. Y por esa razón, bueno, ustedes también ahora son participantes And now you are participants de esta grande misión of this great mission que tenemos como hijos de Dios. that we have as children of God. Hoy ¿quieres compartir algo, mi amor? Quiero compartir con ustedes sobre este tema, I want to share with you with this topic, familia bendecida. a blessed family. ¿Cuántos queremos una familia bendecida? How many of us want a blessed family? Todos queremos una We familia all want a bendecida. blessed Amén. family. Y viendo en la escritura, Seeing in the scripture, vayamos a 2 de Samuel, let's go to 2 Samuel, capítulo 6, versículo 12. chapter 6, verse 12, Y dice así: and it says like that. fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Then the king David was told, the Lord has blessed Obed-edom's household, everything he has because of the ark of God. So David went there and brought the ark of God for the house of Obed-edom to the city of David with a great celebration. Amen. So, cuando hablamos de familia bendecida, When we speak of a blessed family, debería de ser algo normal. it should be something normal. ¿Por qué? Porque todos sabemos qué es lo que Dios quiere. Because we all know what Dios quiere una familia bendecida. God wants a blessed family. ¿Cuántos dicen Can amén? you say amen? Pero sabes, no era algo normal en ese tiempo, It wasn't something normal in that time. porque causó que saliera en los periódicos. Because it caused that it would be exposed to the newspapers. En aquel tiempo se dio cuenta David
causó una noticia, It caused a great news. causó una gran noticia saber que en la casa de alguien It caused a great news that in the house of someone había una bendición sobreabundante, a grande. blessed that it was abundant. Y me llama la atención And it captures my attention porque aunque no debería de ser tan importante porque debería de ser algo normal, because it shouldn't be something important, because it should be something normal, pero sin embargo no era así. but yet it wasn't like that. Esto no era la situación en ese tiempo This wasn't the situation at that time. y como que me trae un reflejo a un pensamiento del día de hoy. As it brings a reflection to my mind in today's time. Porque hoy en nuestros días Because in this time, vemos we see que cuando vemos una familia bendecida, that when we see a blessed family, decimos, wow, mire usted en esa familia. we see, wow, Causa what we see noticia. there. It causes news. Cuando hay el respeto, When there's that respect, cuando los hijos le respetan al papá, when the children respect the father, cuando hay una unidad y una armonía en el when there's hogar, harmony and unity in the home, causa una noticia. it brings great news. Pero no era lo que Dios quería. But it wasn't what God wanted. Dios quiere una bendición. God wants Dios that desea a blessing. todas las familias que puedan recibir de esta All the bendición. families to receive this kind of El blessing. detalle es que esto no es la realidad, But the truth is that it's not the reality. porque en nuestros tiempos Because in this la time, familia families ha estado en lugares más difíciles, has been in the most grandes difficult times. dificultades que se atraviesan. Great troubles that come upon. ¿Cuántos retos, How many troubles? aprobaciones? Discouragement. Y vemos tantas cosas que se atraviesa como And familia. many things that come about as a Y family. literalmente vemos como que si fuera una luz en medio de las tinieblas. And we see a little light in the darkness. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? What is it that we find? Que ahora David estaba viendo en la casa de Obed-edom. David was now seeing in the house of Obed-edom. Él quería esa bendición. He wanted that Él blessing. quería esa He bendición. wanted that blessing. So, ¿qué es lo que él hace? So what does he do? Él planea y dice, voy a traer esa arca y la voy a traer a Jerusalén. And to bring that ark and bring it to his home. Pero saben ustedes, But you know, Dios había planeado God had already planned que todas las familias fueran bendecidas. that all the families be blessed. Sin embargo, nos encontramos But yet we find ourselves que en la casa, en la familia del rey David, in the house of David. no tenía una familia bendecida. He didn't have a blessed family. Y yo creo que nadie quisiera tener la familia como la del rey David. And nobody would want a family like the King Y David. dice, ¿por qué dice eso, And pastor? you might say, why are you saying that? Bueno, Pastor?" porque en la familia encontramos Because in that family we find que un hermano mata a otro. that one brother kills the other brother. Adulterio pasa en su familia. Adultery happened in the family. Violación pasa en su familia. Violación, ya. Rape happens in the family. So, nos encontramos que todo lo que malo pueda pensar And we see that all those bad está things sucediendo en esa are familia. happening in that family. Entonces David Then David, escucha he hears que esa familia de that Obed-edom family, Obed-edom's family, está siendo bendecida. is being blessed. Y como David quería esa bendición, And just like David entonces wanted él that decide blessing, traer esa he arca. decides to bring that A lo que ark. me lleva a este primer punto What que quiero brings me compartir to con this ustedes. point that I want to share with you. El primero, The first one. da prioridad a tu familia. Give priority to your family. La Biblia muestra The Bible shows que David era un gran rey. that David was a great king. Era un gran rey. I mean, he was a Fue great king. forjado, o sea, a fuerza, ¿no? He was made Especialmente porque Saúl, because Saul, cuando lo perseguía, when he was following, cuando él llevó a aquellos hombres when he angustiados took those men and en aquella cueva to that cave, que no tenían nada, that they had nothing, que eran los más pobres, that they were the more eran los poor, más angustiados, they were the more anguished. dice que él de ahí levanta un ejército. There he brings up a great army. Y ese ejército se llegaron a llamar los valientes de David. Were called the brave of David. Nos damos cuenta que David era un rey We perfecto. find
that David was a perfect king. Veamos lo que dice en 2 de Samuel, Let's go to 2 Samuel en el mismo capítulo 6, in the same chapter 6, del versículo 18 al 19. starting in verse 18 to 19. Dice, y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. When he had finished his sacrifice, David blessed the people in the name of the Lord of the heaven's army. Then he gave every Israelite, men and women, in the crowd loaves of bread, a cake of dates, and the cake of raisin. Then all the people returned to his home. Si usted se mira lo último que hizo David, If you see, the last thing that David did fue bendecir a su familia. was to bless his family. En el versículo 20, In verse 20, en la primera parte, in the first part, dice, volvió luego David para bendecir su casa. David returned home to bless his own family. El rey David King se David, aseguró que cada familia he made sure that every family en su reino, in his kingdom, cada papá, every cada father, mamá, every mother, cada joven, every young cada person, niño, every child, cada uno fueran bendecidos. each and every one would be Preparó lo mejor que blessed. He tenía en el prepared reino. the best he had in Todo his el mundo kingdom. era una celebración Everyone tremenda. was a great Todos celebration. estaban encendidos por lo que acababa de Everyone was pasar. ignited of what had just Y el happened. rey estaba viviendo uno de los tiempos más grandes Was living the best porque él celebraba of his la time traída del arca del because he pacto. was celebrating the Imaginemos por un momento Imagine for a todo el moment entusiasmo, all the enthusiasm, todo lo que estaba sucediendo en el everything cuerpo. that was happening in the people. Seguramente él abrazó a todos He was hugging porque él everyone andaba entre el pueblo. because he was in the midst of his Seguramente people. él atendió a todos los He que was necesitaban que attending ser to everybody atendidos. that needed to be attended. Pero ¿sabe qué fue lo último que But él you hizo? know what the last thing he did? Bendecir su casa. He blessed his family. Dígale que está a su lado, no haga como hizo David. Tell the person next to you, don't do what David did. Dé prioridad a su familia. Give priority to your El family. primer en donde necesitamos que vivir nuestra fe Where we have to put our faith, es en nuestra casa. it is in our home. Vivir nosotros en México For us living in Mexico, y ver la necesidad inmensa and see the great need de una generación necesitada de Dios. of a generation that needs Christ. Necesitaba a esos hombres They needed those men que conocían de Dios that needed encenderse knew God por poder compartir más de Dios. to ignite themselves and share the word. Pero pareciera como que una ola de maldad As if there was a wave of bad cubrió el país. that was covering the country. En los últimos años, In the last la maldad years, se ha aumentado de una manera terrible. bad things have multiplied. Pero tú sabes que en donde dice que la maldad abunda, But you know where the Bible says that where bad is también abundant, la gracia sobreabunda. so is grace. La gracia de Dios también sobreabunda. Amén. Okay, ¿tienes agua? Do you have a little water? Sorry. La visión de Dios que Dios nos ha dado es porque alguien ha creído en la familia. It's okay. I can. You get it? That's fine. Sorry about that. La visión que Dios nos ha dado God has given us the vision. es porque Dios It's because God, desea restablecer la familia He wants to reestablish the y family. nos lleva And He wants a us vivir una vida de fe, to have a faithful life. la que Dios desea para nosotros The one that God wants for y us. anhela la restauración And He wants en to cada una de reestablish nuestras all familias. our families,
of everybody's family. Esta es la bendición This is a blessing que desciende sobre los hijos that comes to us e hijas from God, que deciden creerle a Dios, the ones that decide to believe in God, que deciden tomar la palabra de Dios. the ones that want to hang on to to the scriptures. Una fe It's a faith que no se vive that you don't live en casa, in your house. no se puede vivir en la iglesia. There's no way you can live it in a church. Podemos decir, We can say, podemos we bendecir, can bless, podemos decir yo bendigo mi we can casa, say, I bless my home. yo bendigo y es bueno hablar, And no that's estoy fine diciendo que if no you es say that, mal, it's good. pero es más But it's better la actitud que se the muestra, attitude that you have, that you show, esa actitud que nos muestra y nos refleja, the way you act and that you reflect. es más que las palabras que Better decimos. the way you do it instead of just saying it. Primera de Timoteo 5:8 In Timothy 1st, 5:8, dice, porque si alguno, yo le digo, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si if you don't provide for your home first, you have neglected or denied your faith. That's what the verse says. So esto me lleva al segundo punto. it leads me to the second point. Comprenda la humillación familiar. Your obligation with your family. It's actually understand family humiliation. Understand family humiliation. Comprenda la humillación familiar. Understand family. ¿Qué significa eso? What's the meaning of that? La misma familia The same family, Tu familia your family te va a humillar. is going to humiliate you. Dirá, ¿qué? No, yo lo reprendo en el nombre de Jesús, dice. I need to stop that in the name of God. Pero sabes, But you know, no importa cuántas veces querramos nosotros reprender algo, it doesn't matter how many times we want to stop. los problemas The problems van a llegar are going to en la keep coming familia. in your family. ¿Se recuerdan del pasaje cuando la palabra de Dios dice, Do you remember when in one of those passages where God says, en donde la casa fundada en la roca where the house that is built on the rock y la casa en la arena? and the house built on sand? ¿Se acuerda de ese Do you pasaje? remember that passage? ¿Cuál es la diferencia de los What's the dos? difference between the two of those? La tormenta viene para los dos, The storm comes to both of them, pero uno es el que se sostiene. but one is the one that's going to stay Amén. ¿Por qué? Porque está fundada because it's founded sobre la roca. on the rock. Todas las familias All the families, pasamos por problemas. we go through different problems. Todas las familias de la tierra All the families van a on the pasar earth por momentos cruciales are going to have difficult times, y uno de esos momentos cruciales and some of those difficult en times español in Spanish, le llamamos TPM, we call it PPM, que es tensión that is tension, premenstrual. premenstrual tension. En inglés lo dicen aquí como PMS. They call it in English PMS. En español tenemos Spanish. un historial en nuestra hispanidad, ¿verdad? We have this kind of history Porque de ahí nació la historia de la chancla. because that's where the chancla story comes Los hispanos me van a entender. from. This is like mainly Es like una local chancla show que de repente volaba de un lugar a otro. because it's like the chancla that flies from one place to another. En la cultura hispana In the Hispanic es culture, muy usual que la mujer, it's very usual that the cuando women, no encontraba nada, when they can't se find quitaba anything esa else, chancla, they take up esa their sandalia, like sandal, lo mandaba por allá. and then they throw it. Este le wherever they llamábamos el tiempo de, pues es un poquito fuerte, pero se lo Okay. voy a decir. find. This is kind of harsh, but we're gonna Es say el it. tiempo de cacería. It's like hunting time. O sea que no te arrimes porque, cuidado porque te tumbo. Don't get too close because you're gonna get. Es el tiempo en donde
la temperatura tiene que estar a cierto nivel. It's the time when the temperature needs to be at a standard, Es un tiempo en donde las cosas necesitan que estar ordenadas. when everything needs to be in its place in order, Es un tiempo en donde usted tiene que estar preparado where you have to be prepared y portarse bien. and behave. Porque si no, Because if you don't la do chancla iba a venir detrás de usted. it, the chancla is gonna follow you. Gonna chase. Nosotros tenemos esas, bueno, se ha creado una historia en México In Mexico, there's a y story no about ha this, encontrado fronteras, sigue cruzando and todavía. now it's crossing borders. En estos días In those days, es muy fácil ofender, it's very easy that you offend es someone. muy fácil humillar It's very easy to humiliate someone. y muchas de las veces And sometimes la mujer rechaza the woman doesn't want or rejects al marido the husband. no porque no lo ame, It's not because she doesn't love sino him, porque a veces because sometimes necesita atención, she needs attention, necesita ser mimada, she needs to be loved, extra love. sí, ser tratada She especial. needs to have a special Pero a way veces of el hombre treating ni se da her. cuenta, But sometimes the husband, they don't even remember. ni se da cuenta de lo que está pasando. He doesn't even notice Entonces what's ella going se on. siente despreciada So she feels rejected. no se siente atendida. She doesn't feel she's being y lo cared primero for. que hace es And the first thing she tal does, vez rechazar y ofender. and she just rejects. Cuando vemos nosotros volvamos al versículo 20, Let's go back to the verse 20. cuando volvió David para bendecir su casa, When David came to bless his home, bless his home, salió Michal, Michael came, su esposa, and the wife, y le dice estas palabras: and he says these words. cuán honrado ha quedado el rey. How Honor, honored has the king been dice que se ha descubierto, that he has discovered, uncovered, de las criadas de sus siervos. from the maids of their servants. Cómo se descubre sin decoro, cómo se descubre como un cualquiera. Like he uncovers himself like everybody else, Like- anybody else, Like anybody. anybody. ¿Y qué es lo que le está diciendo su esposa? And what is the wife? Ese es el trato, piense por un momento. Just think about the moment. Ese es el trato que la esposa le está dando cuando el rey llega a su casa. That's the way the husband is treating the wife when they get home. Él primero hizo todo lo que él tenía que hacer He first did everything he was supposed to, y al final llega a su casa. and then at the end he gets home. Y a mí se me hace que estaba en el TPM, I think she was on that. en ese CPM, tiempo en donde la cosa no está muy bien en casa, on those times where things are not good at home. y viene y le dice: óigame, usted es un cualquiera. And then she says, well, you are like no everybody else. You don't have a special treatment for me, Like a nobody. like a nobody. Le dice: es que usted es como un cualquiera. Y piense por un momento, Just think for one moment, please. ella le está hablando She's talking al to him. rey. She's talking to the king. Y muchos de nosotros And most of us, hemos juzgado a Mical we judge Michal por la manera como ella le habló al rey David. because of the way she talked to David. Pero veamos un trasfondo. But let's see behind the scenes. Si David le contesta con la misma frase, If David answers with the same phrase, de la misma manera que ella lo recibe a él, on the same way that David receives her, él es como la misma manera como él le corresponde. so that's the same way that he's gonna answer to her. Y fíjese bien, Pay versículo attention to 21. this. The verse 21. Verse 21. Dice: entonces David respondió a Mical. Yo lo voy a leer primero y luego lo lees. Dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Esta es la respuesta del rey David. So this is the answer that King David gives to Michal.
David returned to Michal, I was dancing before the Lord, who chose me above your father and all his family. He appointed me as the leader of Israel, the people of the Lord. So I celebrate before the Lord. Estas son las palabras que David le responde. These are the words that David answers her. Cuando ella le dice, tú eres un cualquiera, When she says, you're a nobody, él le dice a ella, he tells her, yo soy el de los escogidos, I am one of the chosen. tú eres la de los rechazados. You are the ones of the rejected. Con esa misma furia. With the same anger. ¿Saben ustedes Did you know que la misma contestación, the same answer con la misma fuerza, with the same strength y no entender and a not su understanding esposa, his wife? lo llevó que de ahí en adelante nunca más se supiera nada de ellos? That's why after that we don't know anything else about them. Pero ¿sería de verdad que Mical no amaba a David? Do you actually think it's because Michal didn't love David? Mical salvó la vida de David Michal saved David's life en varias ocasiones in different times, en contra de su propio padre. even against his Ella own misma father. puso su vida por David She even put her own life in risk to para save salvar David, la vida del rey, para salvar la save vida de David. her king, to Ella save puso him. su vida en riesgo. She risked her life. Veamos en Primera de Samuel. Primera de Samuel We're going to see 1 Samuel 19, 19, versículo 11. verse 11. Dice, Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que los vigilasen y los matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y lo voy a leer y luego ya te lo lees. Y descolgó Mical a David por su ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera en una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Mical sabía que ella podía perder su vida a causa de David. Pero veamos ahí el versículo del 11 al 13. Okay, so we're going to read the verses from 11 to 13. It says, Michal saves David's life. Then Saul sent troops to watch David's house. They were told to kill David when he came out the next morning. But Michal, David's wife, warned him, if you don't escape tonight, you will be dead by morning. So she helped him climb out through a window, and he fled and escaped. Then she took an idol and put it on his bed, covered it with blankets, and put a cushion of goat's hair as its head. When the troops came to arrest David, she told them that he was sick and couldn't get out of bed. But Saul sent the troops back to get David. He ordered, bring him to me and in his bed so I can kill him. But when they came to carry David out, they discovered that it was only an idol in the bed with a cushion of goat's hair at its head. Why have you betrayed me like this and let my enemy escape? Saul demanded to Michal. I had to, Michal said. He threatened me to kill me, and if I didn't help him. So even though she knew that her life was at risk, ella decidió hacer esto para salvar la vida de David. she decided to do this to save David's life. Esto nos lleva So this takes a us entender el trasfondo.
to understand what's behind. Cuando David no era nada, When David was no king, ella era una princesa. she was a princess. Cuando él necesitaba When he needed la ayuda de her help, ella puso su vida para salvarle. she gave her life. She didn't care that her life was at risk to save his life. So, ¿qué es lo que nos dice? What does it say? Que to aún us? las mismas palabras con las que él les dijo, So even though that he responded fue un to momento her como cualquier otro momento en familia. with bad words, it was just a normal moment like any other Un momento family. en el cual se dejó él llevar y no entendió. It was a moment like he just lost his temper Y correspondió de la misma manera, and he responded in the sin same bad entender way, a su esposa. without understanding his Y de wife. ese momento ellos ya nunca vuelven a tener hijos. And from there, they never have any kids, Ya nunca tuvieron hijos. no more kids. Sí, la tormenta viene para todas las familias. The storms are there for all the families. El detalle es cómo vamos a corresponder. The point is to see how are we going to Cuando respond. decimos y hablamos comprender la humillación familiar, When we say let's understand family humiliation, es porque vamos a recibir a lo mejor esas cosas que no nos gustan. sometimes we're going to receive some things that we Pero don't aquí like. es en donde el fruto del Espíritu necesita que sobresalir. But this is when the fruit of the Spirit needs to come out. Aquí es en donde el verdadero amor de nuestro Señor Jesucristo This is where the real nos love of ayuda Jesus a Christ redirigir nuestras reacciones. helps us how to show how we are going to direct our reactions. Porque aquí es en donde somos puestos a prueba. Because this is where we are tested. Yo pensaba, I used to think, porque al hablar de Mical, because when I was talking about Michal, pudiéramos pensar cómo esta mujer pudiera haberlo tratado así. we could think, why did this woman treat him like that? Pero si no entendemos el trasfondo de lo que hay, But we don't podemos understand what's perder lo más behind, preciado de nuestra vida. we can lose whatever we love the most. Hay veces que como predicadores, Sometimes I, as a preacher, hay veces que cuando ya una vez que he predicado, when I'm done preaching, mi esposa me dice, ya tiene una lista my wife has a de list cosas que puedo mejorar. of things that I can improve. Y muchas de las veces And many times en nuestra cultura in our culture, es muy común it's very common que a veces nos enfocamos en cosas negativas, that sometimes we only focus on the pero negative ¿cuántos stuff, saben que hay críticas constructivas? but we also know there's constructive Constructive criticism, criticism que a veces no tomamos constructivamente. that we don't take like on the good good side. Y tenemos que aprender And we need to learn que hay cosas que suceden that are things that que happen no necesitamos que tomar como argumentos that we don't need to take like arguments, que el enemigo nos pueda llevar a perder nuestro llamado principal. that the enemy is going to lead us to take our main call. Más bien, y esto me lleva al tercer punto, And this is what takes me to the third point, de poder recibir that we could receive la vacuna familiar. the family vaccine. Es como una vacuna, It's like a vaccine. te prepara, It prepares prepara tu cuerpo it prepares your body, para cuando llegue so when it gets va a pelear, ¿no es verdad? the time to fight, Es lo que hace la vacuna. that's what the vaccine does. Miren, yo me recuerdo I remember de joven, when I was younger, en la comunidad en donde vivíamos, in the community where we used to mis live, amigos, my friends, muchos de ellos, a lot of them, su padre eran alcohólicos. his father used to be an alcoholic. Y a mí me tocó experimentar, And I experimented después de estar jugando con mis amigos, after playing with my friends. en una ocasión, One time, él se levanta gritando he just stood up and y dice, started ahí viene screaming. mi papá, And he said, here comes my father. ahí viene mi Here papá. comes my father. Y al principio pensé que era como de alegría, At the beginning, at first I thought it was like he was happy,
because he was Pero yelling. después se le cayó la cara But then his face just y dropped comienza a down, correr a su casa. and he started running towards his house. Cuando él entra a su casa, When he enters his house, su mamá lo recibe, his mom grabs him. se fija en la puerta They just y get ve que el behind the papá ahí door, venía. and the father is coming towards them. Él venía tomado, The father was drunk. venía borracho, He was drunk, agarrándose de la pared, grabbing himself from the wall, acercándose a su casa. getting towards his house. Todo fue como una película. Everything for me was like a movie. Era como que verlo todo en cámara It was lenta. slow motion. Mi casa seeing estaba everything. al frente de la suya. I lived across the street Vi from su him. papá llegar a su casa, I saw the father getting to gritándole a his house, su esposa yelling at his wife por qué no le tenía la comida caliente, why she didn't have the meal golpeándola. hot, hitting her. Él se fue a esconder abajo de una cama gritando y llorando. His friend was running and hiding under the En bed, cuestión de screaming. minutos, el hermano mayor llega a su casa Within minutes, the oldest brother gets home y comienza a defender a su mamá. and starts defending his mom. Y desde ese momento yo entendí And from that moment, I understood el propósito del enemigo the purpose of the enemy detrás del alcohol. behind the alcohol. Hicimos un pacto We made a deal, y dije, nunca voy a probar una gota de alcohol. and then I decided I will never even taste a drop of alcohol. Nunca. Never. Mi padre me lo enseñó, My father taught me. pero en ese momento yo sentí esa convicción en mi corazón But in that moment, I decided I will not ever drink alcohol para las acciones futuras mías. for my future actions. Cuando era un joven, When I was young, tuve muchas oportunidades, I had a lot of chances, muchas invitaciones, a lot of invitations, pero había algo que había sucedido. but there was something that Había happened. una vacuna There was a vaccine que había caído en mí, that fell on me, que yo sentí en mi espíritu that I fell on my spirit, que Dios me quería separar that God wanted me para to traer separate bendición a me mi casa so I could bless cuando my llegara family mi tiempo. when the time came. Si todos podemos actuar We can all act en las cosas negativas que nos pasan, on the negative things that happen to us, las ofensas que recibimos, the offenses Las that we receive, humillaciones. the humiliations we pero receive. podemos tener una oportunidad But we have de one poderla chance tomar to take en vez it de que sea como veneno, positive instead of being poison. va a ser vacuna. It's going to be a vaccine. Un veneno te mata. A poison can kill you. Un veneno es como el odio no confrontado. A poison could be like hate that it's not confronted in you, Que no es rendido en el perdón. that you don't surrender to forgive. Pero más sin embargo, cuando yo tomo esas cosas negativas, But when I take those negative y muchas de things las veces cosas en el pasado, and then also things in y the las past, tomo como una vacuna, and I take them like a vaccine, eso me va a ayudar en mi futuro. that's going to help me in my future. Para poder levantar una familia So I can raise a family, realmente bendecida, a blessed family, escogida por Dios. chosen by God. Hoy podemos nosotros tomar So today we can take o el veneno de la ofensa either the poison of the offense o la vacuna para the nuestra vaccine familia. to our family. Amén. Amen. Punto número último. And then the last point. Mira a tu familia Look at your family, see como your tu family principal misión. as your main mission. Esa es nuestra misión. That's our mission. David comprendió David understood su misión como adorador. his mission as an Worshipper. worshiper. I'm sorry. Cuando él tocaba, When he played, he played, los espíritus se iban. all the spirits left. Cuando él tocaba con el rey Saúl, When he played with el espíritu que Saúl, atormentaba al rey Saúl the spirit that tormented Saul se iba. and left. ¿Cuántos hermosos salmos no él compuso? How many beautiful psalms he Y hoy en día composed. nos regocijamos. And we rejoice ¿Cuántos se saben el nowadays. Salmo 23? Do you know Psalm 23? Él era un perfecto adorador. He was a perfect worshiper Amén. Porque la palabra de Dios dice que él tenía el corazón como Because Dios. the scripture says that he had a heart like God.
¿Por qué? Porque Why? él era un adorador Because he was a worshiper, glorioso. a glorious Él worshiper. comprendió su misión como rey. He understood his mission as a king. Él peleó He fought creyendo que Dios peleaba con él. because he thought God was fighting with him. Pero ¿sabes cuál es el problema? But do you know what the problem is? El problema es que él no comprendió The problem is that he didn't understand su misión familiar. his family mission. Muchos en la iglesia, A lot of us, y hablo de la iglesia en general, and de we talk- Cristo, he's talking about church in Christ's family. saben adorar a Dios, They know how to worship son God. buenos en la They adoración, are good at worshiping. son buenos en el servicio a Dios They are good serving God y en cosas que no tienen que ver en la familia. and things that have nothing to do with family. Todo sale bien, Everything goes fine. pero cuando llegan a su But casa, when they get home, es exactamente lo que pasó en la vida de David. it's exactly what happened at David's life. Podemos ser buenos empresarios, We could be good, like good business people. podemos ser buenos oradores, We could be good preachers. podemos ser los mejores que podamos ser. We could be the best of the best. Pero si tu familia But if your family no está en el mismo renglón, is not on the same channel, ¿de qué nos sirve? what's it good for? Nuestra misión Our mission, es nuestra familia. it's our family. Si necesitas salvación, If it need, vamos if they a need orar para salvation, que Dios traiga salvación. we need to pray for them so God Si gives them necesitamos salvation. ayunar If we need to y necesitamos fast, levantar la adoración a Dios, and we need to preach, porque and necesitamos preach to esa God, salvación, because we need that salvation, entonces necesitamos que hacerlo. then we need to do it. ¿Qué hubiera pasado What would happen si David, if David, siendo un buen adorador, being a good preacher, hubiera llamado a worshiper, su familia would call his family, y los hubiera agarrado a todos? and they will hold all the ¿Y qué family, hubiera pasado si comienzan a adorar juntos? and they start praying together and ¿Qué hubiera worshiping pasado? together? What do you think would happen? ¿Puede imaginarse usted por un momento?